Bueno, en esta mañana vamos a reflexionar un poco, ¿verdad?, sobre el tema que hoy, amén, es motivo de festejo. Gloria al Señor. Vamos a hablar un poco, ¿verdad?, sobre la paternidad, los padres. Y para mí es un gozo, ¿verdad?, poder hablar un poco del tema. Yo estoy todavía aprendiendo a ser padre y aprendiendo a ser abuelo, amén, y enmendando muchas de las cosas que quizás en mi paternidad no realicé, pero que ahora, con la gracia de Dios, Él me permite hacerlas en mis nietos y también cuando dialogo con padres jóvenes, amén, sobre este tema tan importante. El día del viernes era día de ministerios y algunos caballeros nos reunimos en la parte aquí del templo y yo comencé a hablar con ellos y comencé a explicarle un poquito, ¿verdad?, de lo que es un mandamiento, de lo que Dios ha escrito. Y les hablaba a ellos, ¿verdad?, que literalmente podemos hablar de que Dios con su dedo escribió. Y cuando hablaba de esa expresión que Dios escribió, lo que pretendía era poner un peso, ¿verdad?, en eso que es resultado de ese acto de Dios. Y en este caso sabemos que fueron los 10 mandamientos. De hecho, en la escuela bíblica del miércoles hablábamos también sobre los 10 mandamientos. Y les decía a ellos, amén, que ese documento fue tallado por el dedo de Dios. Así que todo lo que Dios nos ha inspirado por la palabra es su palabra. Eso es lo que Él dice respecto a sus propósitos eternos. Pero lo que escribió con el dedo fue algo único. Obviamente, ¿verdad?, pues Moisés, ¿verdad?, pues tuvo que escribir la segunda versión porque lo que Dios escribió con su dedo se escribió en la versión número 1. Bueno, lo que sabe en la historia, Moisés se enojó, rompió las tablas, bueno, eso es otra historia. Pero el punto es que yo hacía esta introducción para poner un peso en la segunda pregunta que iba a hacer, ¿verdad? Le dije a los hermanos reunidos, ustedes como padres, si tuvieran que escribir con su dedo unos mandamientos, obviamente con el peso de saber, lo que vas a escribir tiene que ser poderoso, tiene que serlo, ¿verdad? Y le decía, ¿qué tú escribirías? ¿Qué mandamiento tú escribirías a los padres del día de hoy? Y respondieron, fue interesante, y dieron 4, y voy a resumir 4 respuestas de ese ejercicio que hicimos. Ellos dijeron que si fueran a escribir un mandamiento, claro, no con el dedo de Dios, por supuesto, pero con el peso de lo que eso puede significar, ellos dirían, o dijeron 4, y yo quiero utilizar esos 4 mandamientos o expresiones para hablar esta mañana. El primero que mencionaron fue enseñarles a amar a Dios. Yo dije, oh, qué bueno, gloria a Dios, amén. Enseñarles a amar a Dios. El segundo que mencionaron fue ser modelos que ellos puedan imitar. El mandamiento número 3 que salió de aquí de ese consenso fue que experimenten una presencia significativa. Y el cuarto fue que tengamos con nuestros hijos una comunicación efectiva. Claro, hay muchas cosas más que podemos hablar, pero la discusión giró en torno a esos temas y yo me gocé escucharlos. Claro, estoy redactándolos, ¿verdad? Los que estaban aquí, que fueron los que pronunciaron estas frases, quizás están un poco diferentes en cuanto a su redacción, pero esencialmente yo creo que he expresado lo que allí se dijo. Y fue una discusión interesante, muy interesante, nacida de la experiencia del corazón de estos hombres que estábamos reunidos aquí en el día del viernes. Y para mí eso tiene un peso importante y quise utilizar esas expresiones para el bosquejo de esta reflexión. Y empezamos con la primera, enseñarles a amar a Dios. He leído un pasaje bíblico que se encuentra en Deuteronomio, donde Dios le habla a Israel, le hace saber quién es Él. Israel reconoce quién es Dios, que Él es el Dios todopoderoso, como Él no hay otro. Y Dios le da a Israel unas instrucciones específicas y obviamente el peso
de estas instrucciones recaía sobre el padre de familia. ¿Y qué le pedía Dios a este padre de familia que hiciera y que procurara hacer con sus hijos? Él no les habló a ellos: lábrales una buena profesión, que sean buenos profesionales, o que tú labres una vida de negocios y puedas acumular riquezas, puedas acumular recursos que les pueda dar a ellos y que no sufran por la economía, por la escasez. Estas cosas son importantes, estas cosas son necesarias. Pero, amados hermanos, Dios se enfocó específicamente en que ellos aprendieran desde su infancia a amar a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. De hecho, es el primer mandamiento, y es el mandamiento en que Jesús resume toda la ley. Pero además de esto, les dijo a ellos que ellos tenían que intencionalmente hacer que la palabra de Dios quedara grabada en sus vidas. ¿Y cómo lo iban a hacer? Ellos tenían que enseñar la palabra en todo tiempo. Dice: y estas palabras que te mando estarán en el corazón de ellos. ¿Cómo lograremos que la palabra esté en su corazón? Dijo el número 1, tienes que repetirle continuamente esta palabra a tus hijos. Y se la vas a repetir cuando estés en la casa, se la vas a repetir cuando estés en el camino, se la vas a repetir cuando estés al acostarte y cuando vayan a desayunar, a tomarse el cornflake y el vaso de café. Bueno, no toman café, pero gloria al Señor, lo que vayan a tomarse, también tú volverás otra vez a recordarle la palabra que les he hablado. Así que una de las discusiones interesantes que surgió de ese diálogo fue que no fue que descubrimos, sino sencillamente que dialogamos sobre esta problemática. A veces, y yo como padre, yo creía y yo pensaba que yo hacía un buen trabajo, y creo que lo hicimos en cierta medida, amén, de cada noche leerle la escritura a ellos. Y tenemos un libro que compramos específicamente, la Biblia para niños, amén, y todas las noches leíamos. Y yo sé que muchos padres hacen esto, y qué bueno, excelente que los hagan, pero lo que nos faltó fue que eso lo hacíamos solamente en un momento del día, en la noche. A veces hablábamos sobre las conclusiones de la historia, que es otro elemento más que a veces no hacemos, es decir, reflexionar qué nos está diciendo Dios, cómo yo conozco a Dios a través de esta historia, cómo tú percibes a Dios y tu relación con Él a través de la historia. Pero eso era lo único. Y luego confiábamos también en que le traíamos a la escuela bíblica. Pero ahí está diciendo que esta exposición a lo que Dios habla, a su palabra, a que conozcan a Dios, a que lo amen, era un ejercicio que tenía que ser reforzado todo el día. Todo el día. Y uno puede preguntarse: ¿y qué padre? ¿Qué padre puede estar todo el día, en cada momento de su vida, hablando la palabra a los hijos? Yo les digo, yo no lo he logrado todavía. Pero el mandamiento de Dios al Israel era que fueran cuidadosos, que cada oportunidad del día ellos tuviesen un encuentro con la palabra de Dios. Comentábamos en ese momento, ¿verdad?, que tenemos que revisar, no solamente como padres, sino como iglesia, cómo estamos siendo efectivos en lograr que nuestros niños no solamente oigan una historia, sino que conecten esa historia con la realidad de saber quién es el Dios que adoramos, y sobre todo que entiendan los conceptos básicos de la salvación y que puedan, amén, nacer en ellos el deseo de amar al Señor, no porque papá viene a la iglesia, sino porque ellos mismos se han encontrado cara a cara con el Dios que revela la palabra su palabra. Así que tenemos que mirar todo esto
De hecho, recibí hace poco un documento, me mandó una hermana de la iglesia. Un poco me escandalicé un poco con el documento, ¿verdad? Porque no estaba muy de acuerdo con la forma en que estaba escrito, por la queja que tenía la persona que escribía, pero no pude negar la verdad que revelaba. Hay cosas que no nos gustan escuchar, nos parecen un poco fuertes, pero esta persona, una educadora, alguien que enseñó la palabra de Dios, que educaba a los niños, reflexionaba sobre el resultado de esa enseñanza. Y decía, ella misma reconocía que tenemos que comenzar a hablar a los niños, no solamente sobre David, sobre Goliat, sino el pecado, el arrepentimiento, la salvación, la sangre de Cristo. Aleluya. Las doctrinas fundamentales. Y yo pensé, óyeme, la verdad que sí hablamos muchas cosas, pero hay cosas que dejamos fuera. Pero créanme, papá y mamá que estás aquí, porque obviamente he oído de los padres, pero tengo que hablar también de la mamá, porque papá y mamá hay que enseñarle a los hijos las doctrinas fundamentales de la fe. Es bueno que cantemos coritos, pero tenemos que enseñarles las verdades fundamentales de la fe. Y eso es una tarea que comienza en la casa. No pueden pretender que la iglesia supla completamente esa necesidad. Estamos llamados a hacer el trabajo. Y queremos revisar todo esto a la luz de lo que estoy hablando para ser más eficientes en esa palabra. Pero ¿y qué haces tú en tu casa? O sea, sacas tiempo para no solamente leer la historia bíblica, sino para discutir la historia bíblica. Las implicaciones de esa historia en la vida de sus hijos. Para que aprendan a conocer al Dios de la Biblia y también a conocer que somos pecadores y que necesitamos a Jesús. Yo fui nacido en un hogar cristiano, yo me creé cristiano, yo se lo he contado a ustedes muchas veces, pero tuve que un día tener un encuentro con el Dios de la Biblia y realmente arrepentirme y recibir a Jesucristo como Salvador. Así que es una preocupación que tenemos de frente, que esta palabra esté en sus vidas. Ya, obviamente, ¿verdad? Compramos celulares, pero ya no compramos Biblias para nuestros hijos muchas veces. Tu hijo tiene su Biblia, bueno, y no es que la tenga, amados hermanos, déjame ser claro en esto, ¿verdad? El hecho no es que tenga la Biblia y tenga 5 Biblias. Yo tengo mis nietos y ya hemos comprado Biblias y están como el pastor, tienen 3, 4 Biblias. Aleluya. Claro, la hemos comprado, ¿verdad?, de acuerdo a su edad. Una de páginas bien gruesas, que son como 7 páginas, un libro así de gordo, porque son figuras y después van cambiando. Gloria al Señor. No es tanto que las compren, perdónenme, es que la puedan leer. Les provocas ahora a leer la palabra de Dios, porque hay muchos de ellos que ya saben leer y escribir. A veces me preocupa, realmente me preocupa cuando en una clase mandamos a leer a uno de nuestros niños o adolescentes y encontramos esa deficiencia, no solamente la lectura, sino es la familiarización con el texto bíblico. Y es bueno que tú compres teléfonos, celulares, inteligentísimos, todo eso es buenísimo, tabletas, todo eso, pero por favor, mete la palabra de Dios. Ponlos en contacto con la palabra de Dios, que lean el texto bíblico. Israel tenía la responsabilidad de hacer esto por lo menos 4 veces al día. 4 veces al día. Imagínese usted 4 veces al día. De hecho, los niños judíos tenían que aprenderse de memoria la ley. Ya a los 13 o 12 años tenían que saberse los primeros 5 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Deuteronomio. ¿Qué persona hoy día, excepto ellos, puedo decir, hacen eso? A veces hasta memorizarse un pedacito nos cuesta trabajo. Pero, amados hermanos, tenemos que hacer un mejor trabajo. De veras les digo, tenemos que hacer un mejor trabajo en que nuestros niños amen al Señor, pero que amen al Señor que ellos pueden ver y definir a través de la palabra de Dios. Amén.
Ahora, lo segundo que decían los hermanos allí ese día, esa noche era que tenemos que ser modelos. De hecho, perdón, déjeme regresar al primer punto. El texto base para esa enseñanza es: instruye al niño en su camino, y cuando fuere a un viejo, no se apartará de él. La segunda cosa que mencionaron mis hermanos es que tenemos que ser modelos que podamos imitar. Y buscando así una base bíblica sobre ese particular, me encontré con este verso hermoso donde Jesús nos habla de su relación como Padre. Sabemos que Jesús y el Padre son, amén, de una misma sustancia. Por lo tanto, amén, cuando uso esta expresión, llevándola al plano de un Padre terrenal, no estoy obviando esa realidad. Pero el vínculo Padre e Hijo es lo que quiero resaltar. Y en ese vínculo Jesús dijo en esta ocasión lo siguiente. Juan capítulo 5, verso 19. Aconteció entonces que Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, si no lo ve hacer al Padre. Y todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Vuelvo a repetir, sabemos que este vínculo es un vínculo sobrenatural. Habla de la esencia de la divinidad de Jesús, de la misma sustancia que el Padre. Y eso lo entendemos perfectamente bien. No estoy mermando la importancia, no estoy reduciendo ese principio fundamental a cosas livianas. Pero también yo veo allí un reflejo de un vínculo que es verdad también con relación a los padres terrenales. Los hijos hacen lo que ven a los padres hacer. Y Jesús lo dejó claro. De hecho, los hijos aprenden de los padres. Hay un cántico que me encanta muchísimo. Son esos clásicos que a veces cuando los pongo en la radio, la patrona me dice, amén, yo tengo algunos cantantes clásicos, ¿verdad? Pero este todavía ella lo escucha. El otro que yo tengo no lo escucha mucho, pero este sí, que es Dani Berrío. Y Dani Berrío escribió un cántico hermosísimo, donde él expresa, ¿verdad? Y le leo parte del cántico, ¿verdad? Que él se levanta y su hijo lo ve a él y dice que el hijo toma su almohadita y comienza a recostarse sobre él y le dice a él: papi, yo quiero ser como tú. De hecho, así que se llama el cántico, quiero ser como tú. Y entonces él escribe esta lírica y obviamente, ¿verdad? Me gustaría cantarla, pero Dani Berrío tiene una voz muy extraordinaria y yo no quiero que, amén, un día me escuche cantando su canción y diga, wow, pero que el pastor dañó mi cántico. Así que, gloria a Dios. Y él dice que cuando el nene se acerca y con su almohadita hacia él, él dice lo siguiente: lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces, hago una oración. Que cuando él crezca, vea en mí un padre que vive para Dios. Y luego el coro dice: Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle y que Él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Luego dice otra estrofa, dice: admito. Y qué interesante es cuando uno está siendo retado en este nivel donde Él dice: yo quiero ser como el Padre Celestial. Y entienda esto, amados hermanos, las características y las virtudes que surgen de ese vínculo fraternal entre el Padre y el Hijo que vemos en el Evangelio. Y Él dice: admito que tengo mucho que aprender. Admite en su cántico que comete errores. Y dice: y tú lo sabes bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda. Solo no voy a poder. Y amados hermanos, yo creo que cada padre que está aquí tiene que admitir que tiene mucho que aprender.
Y ahí no importa qué edad tú tengas, todavía no dejamos de aprender. Y de cometer errores, ni se diga. Todavía seguimos cometiendo errores. Y sabemos que Dios conoce esos errores que cometemos. Pero ¿qué hacemos nosotros? Pedimos ayuda. Pedimos ayuda. Dice, ¿me quieres forzar y aprender más de ti? Ser paciente y tierno, lleno de amor, porque Él aprende de lo que ve. Que tu imagen, Señor, es lo que vea en mí. Y repite la estrofa del cántico, y hay una segunda, 2 líneas adicionales de la composición que dicen así. Quizás Él mire a mí diciendo, papi es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Ese cántico me rompe el corazón. Me reta como padre, me reta como abuelo. De veras me reta como abuelo. Y me hace ver pequeño e insuficiente. Y me hace recordar muchas veces mis muchos errores. Pero, amado, yo no me quedo anclado en el pasado. No podemos anclarnos. Si no lo hice bien en el pasado, yo no puedo montarme en la máquina del tiempo y regresar a la época que lo hice mal y reparar el error. No puedo. Puedo pedir perdón a Dios y que Dios tenga misericordia. Y el Dios que no tiene tiempo, que siempre vive un presente eterno, Él puede obrar para sanar la herida, para sanar, para poner, amén, un alto a ese proceso degenerativo que pude haber comenzado con mis errores. Él lo puede hacer. Pero no me excusa, necesito aprender. Por eso digo, los padres, amén, no tienen un libro de instrucciones bajo el hombro para saber, amén, y hacer un troubleshooting cuando al hijo le pasa algo. Sí, síntoma tal, voy a buscar la página tal. No. Es una tarea que necesitamos hacer cada uno, porque cada familia es diferente, cada padre es diferente, cada hijo es diferente, y usted como papá tiene que decir, ¿y cómo yo manejo este asunto? ¿Y cómo yo puedo mejorar? ¿Qué yo puedo hacer? No se quede estancado y lamentándose, amén. No, tiene que buscar soluciones. Y tiene que, amén, proponerse aprender. Y lo primero que tenemos que imitar es el ejemplo de Jesús. Ahí comienza nuestro aprendizaje. Yo creo en la psicología, creo en la consejería, creo, amén, en todas estas ciencias de la conducta humana que ayudan al ser humano, pero nada, vuelvo a referirme al punto número 1, nada, hermano, óigalo bien, nada sustituye la palabra de Dios, nada. Es más, en ocasiones, denle el aplauso fuerte al Señor, esa es la verdad. Es una verdad que tiene que ser aplaudida. Gloria al Señor. Muchas veces nos encontramos aún en las prácticas de estas disciplinas de la conducta humana que contradicen la palabra de Dios. Van en contra de la palabra del Señor. Por eso es que muchas veces no tiene resultados. Yo les confieso que cuando comenzaba mis estudios en estas disciplinas de la consejería, tenía una molestia, una espinita en el corazón. Porque decía, pero ven acá, yo no soy psicólogo, yo no cogí clases para hacer test de inteligencia o test de lo otro. Y lo que te hablo es Biblia y Biblia y Biblia, y los que dan la clase son psicólogos. Muchos de ellos, ¿verdad? Y decía, ¿cuándo? Pues tendré que sacar una licencia en psicología para entonces poder ser un buen pastor y poder hacer estas cosas. Hasta un día que cogí una clase con un profesor. Y este profesor nos habló de un pastor que tuvo una crisis y él buscó soluciones, diversas soluciones, y en su proceso de crisis él recurrió a la palabra, solo a la palabra de Dios, solo a la palabra, a escuchar a las personas, a aplicar la palabra de Dios, y él quedó sano. De hecho, él es el que funda esta disciplina de la capellanía clínica. El nombre se me pasó ahora, no recuerdo el nombre ahora. Y yo dije, yo siempre estoy mirando la palabra de Dios como para los aspectos espirituales, los aspectos pero es que aplica en todo. Y de ahí en adelante, ahora cuando me siento con alguien, esta es mi línea de pensamiento. Yo no soy psicólogo, yo lo que soy un pastor y te voy a hablar de la palabra de Dios. Aleluya.
Porque ella es la medicina que sana. Amén, porque cuando en la antigüedad no había, amén, clínicas de salud mental, había enfermedades mentales, había crisis mental. ¿Y cómo resolvía su dilema? Con la palabra de Dios. Amén. Así que de ahí en adelante pues ya no me sentía menos que nadie, sino que estamos en igualdad. Bueno, y no sé si un poquito la mejor, pero bueno, la gloria sea para el Señor. La tercera experiencia que los hermanos compartieron, amén, fue presencia significativa. Y encontré este versículo en el Evangelio de Juan 16, 32, y Jesús dice estas palabras: he aquí la hora viene, y ha venido ya, que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Pero escucha esta frase de Jesús: mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. No voy a hacer otra vez la que dije ahorita, explicarle la divinidad de no, ya eso lo expliqué ya. Pero la frase tiene relevancia, porque sigue siendo vital en la relación de padre e hijo. Los hijos tienen que tener la seguridad de que no importa lo que pase, Jesús está diciendo que los discípulos van a ser dispersados. Este capítulo tiene que ver con ese momento de la pasión de Jesús. Usted sabe lo que él vivió y sabe lo que experimentó: la traición, la ausencia de sus discípulos. Pero ¿en qué descansaba Jesús? En que no importara lo que vendría, el abandono que sufriría de sus discípulos, él sabía que alguien estaba con él. ¿Y era quién? Era su Padre. Su Padre. Nuestros hijos deben estar seguros de que no importa lo que ocurra, allí usted va a estar. Papá está aquí. Mi papá está cerca. Obviamente, amados hermanos, entendemos que hay diversas situaciones en las familias. Hay padres que están ausentes, algunos han fallecido, otros no están. Pero los padres que están aquí, asegúrense de estar en cada momento de la vida de sus hijos. En primer lugar, asegúrese de sacar tiempo para ellos. Mire, cuando Dios nos dio la ley, nos dio sus mandamientos, Él nos dijo, amén, que hay días para trabajar y que hay días para ¿qué? Para descansar. Pero nosotros usualmente estamos violentando ese principio. Y no estoy diciendo que sea domingo, que sea sábado, lunes. No, el principio es que no todo es trabajo. No todo puede ser ocupaciones. No puede ser ocupaciones. Y cada vez estamos pecando, estamos fallando en esto que les estoy diciendo. Y el primer pecador está frente a ustedes. Pero esto me aguijonea. ¿Por qué? Porque estamos tan ocupados, trabajando continuamente, y no hay tiempo para descansar. Pero no es para que, amén, descansar y decir, ahora voy a descansar del trabajo y también de los hijos. No, es sacar un tiempo significativo, donde no me consuma el trabajo, donde yo puedo detenerme para poder dedicarlo, amén, porque lo que los hermanos decían allí no es que saque tiempo. Ellos le pusieron a ese tiempo, ¿verdad?, un adjetivo: tiempo significativo. Y a ese adjetivo condiciona ese tiempo que vas a sacar. Es un tiempo que signifique mucho para ellos. Hay que sacar tiempo. No es que saques tiempo para, lo voy a llevar al parque para que corran allí, y allí están cogiendo como salvajitos, cogiendo arriba y abajo, y yo estoy acá mirando de lejos. Ay, gracias, Dios mío, estoy descansando. Aleluya. Y cuando te piden, ven a coger, ya voy. Amén. Yo hacía eso, hermano. Yo lo sacaba y yo es loco porque, con un librito. Pastora, dame tiempo para. Con un librito, sí, hermano. Y yo creía que sacaba tiempo.
Y ellos disfrutaban. Y cuando me llaman, y yo leyendo. Pero ahora no, ahora no llevamos el libro, llevamos el celular. Vamos a salir al parque, sí, vamos. Y ahí lo soltamos. Y sacamos tiempo para nosotros otra vez. Eso no es tiempo para ellos. Muchas veces, y yo esto he hablado con padres, les he hablado, y que también tenemos que ser estratégicos. Tenemos que planificar. Hace un tiempo atrás, y obviamente les digo, yo aquí no estoy presentándome a ustedes como el mejor padre, y gracias a los hermanos que me dicen, qué buen ejemplo, pastor. Gracias, hermano, agradecemos esa deferencia suya, pero reconozco que cometí muchos errores. Y recuerdo cuando yo era joven, mi papá nos dejó, ¿verdad? Mi papá se fue con otra persona, mi mamá se divorció de él. Y yo cuando venía pensando hoy sobre esto que voy a decir ahora, me iba manejando, buscando a una persona a su casa, y entonces pensaba, pero fíjate, yo tengo que también ser justo con papi. Yo me he quejado mucho de mi papá. Ya yo lo perdoné, pero hablando de tiempo significativo, yo pensaba que sí, papi me sacó un par de veces a ese tiempo. Papi era operador de máquina, de equipo pesado. Y pocas veces me llevó a trabajar con él. Claro, fue pocas veces, pero yo agradezco a Dios ese tiempo, porque para mí era lo más grande que yo pude haber experimentado. Montarme en ese equipo. Yo estaba orgulloso de mi papá, que mi papá fuera capaz de mover ese equipo tan gigantesco. Y amén, desmontar montes, tumbar montañas. Óigame, y cuando yo me montaba en ese equipo, yo me sentía un gigante. Lo único que lamento es que me sacaba rápido. Porque yo quería mover palancas, hundir botones, ¿verdad? Y él decía, él toleraba eso. Algunos, pero el solo hecho de que me llevara para mí fue significativo. Y dije, caramba, yo voy a ser justo y voy a mencionar eso. Pero dicho esto, bueno, vamos a la parte negativa en este momento. Y yo vi a mis hermanos, porque muchas veces usted pasa momentos en la vida que usted se da cuenta que usted tiene que hacer algo. A veces es porque la esposa le peleó tanto y se enojó tanto y dijo, y si hoy no haces algo, y ahí tú dices, despierta. Mira, está tremenda, así que algo tengo que hacer. Y usted rápido resuelve. Usted da un paso gigantesco. Que ya cambió, ya está haciéndolo. Y así nos pasa, compadre. Hay crisis. De hecho, en la Biblia hay ejemplos. David es un ejemplo de esto, donde en medio de una crisis, él, cosas que no hacía, que tenía que hacer como padre, no las hizo. Pero cuando fue confrontado con la necesidad, hizo algo. Y su hijo que estaba en el exilio, Absalón, lo manda a buscar. Pero bueno, es otra historia que es muy buena. Voy a hablar un poco más abajo sobre ella. Pero el punto es que yo vi a mis hermanos, 3 hermanos pequeños, y yo los vi a ellos y me entró un pesar de pensar, papi no está, ahora ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué yo puedo hacer para alentar el corazón de estos 3 hermanitos míos que están en esta angustia de la ausencia paterna? Claro, yo no podía presentarme ante ellos como papá, porque yo era su hermano mayor, pero sentía un peso tan profundo y yo comencé a pensar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y se me ocurrieron 2 ideas. Y dije, yo voy a hacer algo que los va a marcar a sus vidas. Y fue planificado. Fue planificado para atenuar el dolor de la ausencia paterna que ellos estaban sufriendo. Yo también la sufría, pero yo era mayor. Yo me quería hacer más fuerte. Bueno, eso es otro punto. Entonces, yo dije, yo los voy a llevar a ellos a dar un viaje en avión. Claro, no voy a pensar ahora que iba a pagar un pasaje, no tenía los recursos para pagar un pasaje a Estados Unidos, nada de eso. Pero yo conocí a un señor que trabajaba, que era piloto y trabajaba en la torre de control del aeropuerto de aquí, de Arecibo, el aeropuerto pequeño. Y yo conocí a ese señor. Y yo me fui, él vivía aquí en Garrochales,
Y yo fui a hablar con él. ¿Cómo se llamaba él? Avino, ¿verdad? Ya él murió hace tiempo, ¿no? Pero yo le dije, mire señor, yo soy hijo de fulano de tal. Y hermano, el bajo conoce a papi. Ah, sí. Y le dije, yo quisiera preguntarle, ¿usted nos puede dar un vuelo en una avioneta? ¿Cuánto cuesta eso? Y él me explicó ¿verdad? Los requerimientos y me explicó que por qué yo quería hacer aquello. Cuando yo le explico a este hombre lo que quería hacer, parece que él se conmovió, algo lo tocó y me dijo, yo te voy a ayudar. Yo no puedo pilotear porque yo estoy en la torre, pero yo conozco una persona que yo le voy a hablar a ver y te cuesta tanto. Y yo no me acuerdo cuánto fue, hermano, pero que de veras no me acuerdo el precio, eso no es importante ahora, pero sí nos costó. ¿Y cuántos son? Pues somos 4. Y él buscó a la persona y nos dijo, tal día, vengan al aeropuerto y esta persona los va a llevar a dar una vuelta en una avioneta. Ese día fue un día indescriptible. Al día de hoy, yo pensando en esto, hablé con mi hermano hace poco, le pregunté, oye, ¿tú te acuerdas de aquella vez? ¿Qué significó? Porque no hice preguntas a ellos, pero ahora de adulto, ¿qué significó para ti aquel día? Y él me confiesa y dice, fue un día inolvidable. Al día de hoy, que somos ya todos viejitos, casi más mayores. El asunto es, amados hermanos, y lo segundo que planifiqué fue un viaje a Vieques. Yo nunca había ido a Vieques. Hermano, yo estaba empezando a manejar. Yo comencé a manejar un poquito grande, ¿sabe? Los que conocen mi vida saben que el primer carro que me regalaron no fue mi papá, fue el pastor. El pastor General Puerto Latín me regaló mi primer carro. Un Ford del 60 y qué sé yo, que era aquello. Que yo por poco mato a una persona porque yo estaba aprendiendo a manejar y aquel carro tenía un juego en el guía que para dar un viraje a la derecha a la izquierda había que dar 2 vueltas para que respondiera. Es otra historia, un día se las cuento, es interesante historia, ¿no? Pero eso no. Pero el punto es que yo apenas estaba empezando a manejar, tenía mi carrito ya y yo me tiré con ellos para Fajardo. Hermano, para Fajardo a aventurar, porque yo no sabía dónde era el muelle, yo no sabía qué íbamos a hacer, yo pensé que eso era ir allí y montarte e irte, hermano, pero gracias a Dios que un hermano de la iglesia de Fajardo, yo llegué hasta su casa, le pregunté, mire, ¿cómo tú me orientas? ¿Dónde está esto y esto y esto? Y me dice, mira, ya no puedes salir para allá, ya se fue la lancha. Eso es mañana. Y dije, a rayo, mañana. Yo pensé dormir en el carro con los nenes, etcétera. Y yo, no, vente a mi casa, duerme en casa y en la mañana haz esto y esto. Y así fue. Él me hospedó con los 3 muchachos allí, que íbamos y al día siguiente fuimos por primera vez. De hecho, no he vuelto, desde ese día, yo no he vuelto a Vieques. Hermanos, a caminar por allí porque, bueno, y a comprar fritura, ¿verdad? Pero, amados hermanos, el punto es el siguiente. A veces nosotros planificamos muchas cosas para la vida. Pero la pregunta es, tú tienes hijos, que quieres impactarlos. No dejes las cosas al azar. Las cosas no las dejes solamente para que ocurran. Planifica. Momentos significativos, momentos que marquen sus vidas. Y eso no sale, eso necesita, amén, estrategias. Mire, los padres hoy son esenciales. Mire, hoy más que nunca, la presencia del padre en la casa es esencial, hermanos. Es esencial. Los hijos tienen que estar admirados por ese héroe, por ese padre que se admiran, amén, y que se mueven con él. Yo les digo a veces a los padres, mire, si tú eres padre, saca tiempo para eso. Mire, no es solamente el varón y la muchacha, es ambos. Saca tiempo solo. Tú con tus hijos, o tú con tu hija o tus hijas, tú solito, que mamá no esté allí.
Perdónenme las mamás ahora. No, no. Porque si ya está, tú te vas a acostar de ella va a atenderlo, le va a cocinar, los va a llevar, los va a atender y tú. No, no, es que tú, amén, tú le cocines. Que tú frías el hamburger, que aunque se los queme. Gloria a Dios. Que tú pagues el ticket de entrada. Que te montes en la línea esa que se tira del monte abajo y grites con ellos. O sea, no te quedes como espectador solamente, participa. Pero tienes que planificarlo, ¿sabes? Porque, mire, si tú sabes que tú tienes problemas con alguna cosa, pues no planifiques algo que te jete en esa área. No, planifica que tú quedes bien. No se lo vas a decir a él, ¿verdad? O a ella. Pero cuando ese evento se dé, ¿sabe cuál fue mi error, hermanos? Que aquella necesidad, aquella urgencia de provocar, amén, o atenuar un dolor, me llevó a planificar. Pero no repetí esto cuando yo era padre. ¿Ven? A veces damos un paso gigantesco, pero nos detenemos. Y no es que sea solamente un evento, es que haya una continuidad de lo que estás haciendo. Y eso no ocurre si no lo planificas. Si no piensas en esa necesidad. Si tú piensas que, bueno, ellos se van a criar, yo les voy a dar la comida, yo voy a estar con ellos, pues bien, si eso es todo lo que puedes hacer, bueno. Pero yo creo que podemos hacer más. Porque si tuvimos la capacidad, mire, voy a regresar al caso de David. David tenía un hijo, se llamaba Absalón. Y hubo una interacción entre David y Absalón que toma 6 capítulos. La Biblia dedica 6 capítulos para hablar de esa interacción entre David y Absalón. Y ustedes saben que la historia terminó triste. Terminó con la muerte de Absalón, rebeldía, una crisis nacional a causa de este hijo que se rebeló contra el padre. Pero esa rebelión contra el padre no nació ese día en que él le quiso dar un golpe de estado a David, su padre. No. Comenzó porque David, número 1, fue testigo de la crisis de una violación. Y él, cuando vio y conoció que un hermano había dañado a su hermana por parte de padre, y él lo que hizo fue que se enojó. ¿Y qué hizo? No hizo nada. Y Absalón esperó 2 años aproximadamente a ver qué hacía papá. Pero papá ni habló con él, no se comunicó con él, no lo buscó con él, etc. Y Absalón cometió un error. Asesinó a su hermano. Se va huyendo a casa de su abuelo. Y allá Absalón está 3 años en la casa de su abuelo, protegido porque él pensaba que David lo iba a matar. En esos 3 años David lloró, David se lamentó, pero nunca lo fue a buscar. Nunca habló con él, nunca se comunicó con él. De hecho, este tema tiene que ver también con la comunicación. Y David era un hombre que respondía cuando había injusticias. Y el general de David, que se llamaba Joab, viendo que pasaran 3 años y David no hablaba con su hijo, estaba lejos, usa una estrategia como la que usó Natán con David también en otra ocasión. Porque David era un hombre que tenía un nivel elevado de justicia. Mire qué interesante. David tenía un nivel elevado de justicia. Él gobernaba con justicia. Él hacía justicia. Él sabía cómo manejar asuntos críticos. Pero el problema es que ese conocimiento muchas veces no trascendía a su familia. O sea, usted puede manejar, hay gente que son capaces de manejar crisis profundas. Le resuelven a Raimundo y a todo el mundo, pero no le resuelven a la casa. Y eso pasaba con David. Así que Joab usó una estrategia para que una mujer venga y diga este cuento. La mujer iba a contarle a David y a pedirle que hiciera justicia porque había este problema. Ella tenía 2 hijos. Le cuenta la mujer a David. Esta mujer es instruida por Joab, el capitán, para que le cuente a David esta historia. Una historia falsa.
ficticia. Y esta es la historia que le dijo Joab a esta mujer que le contara al rey. Mira, rey, vengo a ti para que me hagas justicia. Vengo a ti. Y este es mi problema. Yo tengo 2 hijos. Tenía 2 hijos. Y ellos se fueron al campo y se pelearon en el campo. Y uno de ellos se levantó y mató al otro. Y ahora yo perdí a ese hijo. Pero la gente ahora me está presionando porque ahora hay que hacer justicia y matar al segundo por el crimen que cometió. Y creéis, si me matan al que me queda vivo, me quedo sin hijo. Y dije, wow, eso no va a ser así. Eso no va a pasar así. No, y entonces cayó. ¿Vieron? Él le quería resolver ¿a quién? A la señora, pero el problema no era de ella, el problema era de él. Y él no había conectado el acto de justicia que le pedía esta mujer y que él iba a ejecutar a su propia vida. Pero esta crisis y esta reflexión lo hizo pensar, ay, es verdad, yo tengo un hijo expatriado que no le he hablado, no le he buscado. Por eso es que hay crisis que nos genera la energía, nos genera el combustible, nos genera la creatividad, la valentía para dar un paso, para hacer algo más allá de lo que estoy haciendo. Y David tenía esa capacidad. Yo como padre, yo como abuelo tengo esa capacidad. Tú como padre, tú como abuelo tienes esa capacidad. Eso está en nosotros. Y a veces aflora en un momento dado. Lo pudiste hacer y qué bueno. David mandó a buscar a su hijo. Y uno puede pensar, la historia va a cambiar. Ahora ya aprendió. Ahora ya lo perdonó. Porque David siempre decía, yo lo amo. Pero el amor no puede ser solamente de boca. Tú no puedes decir, yo amo a mi hijo. Es que lo amas y lo demuestres. David manda a buscar a su hijo. Lo manda a buscar. Han pasado 3 años, 3 años que no hablan. Y viene Absalón, llega a Jerusalén. Pero ¿sabe lo que hace David? Le dice, le dice a Joab, dile a Absalón que regrese, búscalo. Pero me lo llevas a Jerusalén. Y lo llevas a la casa real. Pero no se crea que le voy a hablar. Y David, por 3 años, por 2 años más, no le habla a 2 años o 3, no recuerdo ahora la cantidad, no le habla. Y allí está esperando a Absalón que papá venga a él, para que lo acompañe, esté con él. El muchacho llegó, pero él no llega. ¿Y sabe lo que hace Absalón? Le dice a Joab, dile a papá que venga a verme, quiero hablar con él. Que venga a casa, vamos a dialogar, necesitamos hablar. Y Joab le hablaba al rey y no contestaba. Y llegó el momento que Joab dijo, mira, yo no lo voy a escuchar más a este muchacho, ya me cansó ya, no voy a escuchar nada más, así que las veces que llama no voy a ir. Y Absalón observó que Joab tenía una finca de cebada al lado de la de él. Y le dijo Absalón a su sirviente, quémenle la finca a Joab. O sea, ya el muchacho, por la desatención de su padre, ya estaba siendo, además de asesino, estaba siendo un delincuente. ¿Por qué? Porque cuando el papá no atiende, las estadísticas dicen que la incidencia es alta para que cometa crímenes, para que haga cosas delictivas, porque no hay un papá que está atendiendo esa situación. El punto es que Joab llega, para terminar la historia, ¿verdad? Completa ahora. Joab llega a la casa de Absalón. Allí, ¿sabe? Mire, la casa estaban en Jerusalén. ¿Sabe? David y Absalón no estaban lejos geográficamente. Geográficamente no estaban lejos, pero estaban lejos emocionalmente, distanciados, heridos. Y cuando llega Joab a reclamarle, ¿por qué tú hiciste eso? ¡Qué locura! ¿Por qué tú me quemas? Y
Absalón le dice, oye, pero si yo te he mandado a buscar, que hables con papi para ver si viene a verme, y tú no me haces caso. Pues bueno, pues, y ahora estás aquí, ¿verdad que sí? Llegaste, ¿verdad? Porque te quemé la cebada. Y Joab dice, pues está bien, voy a hablar con el rey. Y logró que David recibiera a Absalón, pero ya era tarde. Cuando David y Absalón se encuentran, hablan, pero ya el corazón de Absalón estaba completamente torcido. Una comunicación ineficiente, una cercanía insuficiente, una dejadez. Amados hermanos, lo que no atendemos, a fin de cuentas, no se resuelve solo. Usualmente se complica. Una actitud, algo que tú no atiendas como padre en un momento dado, eso va a generar problemas mayores. Así que, con todo esto de lo que le estoy diciendo, ya déjeme resumir aquí, quizás el último punto lo dejemos ahí en el aire, o ya lo he conjugado con esto que he contado, porque aquí habla de presencia, es significativa, o sea, no hubo presencia significativa, y lo otro es que no hubo comunicación efectiva, y generó un grave problema. ¿Que esto hacía a David menos hombre de Dios? No. Recuerdo que cuando Bradley comenzó su crisis de cáncer, yo sabía que yo había fallado en esa presencia significativa. Y yo le hice a él una promesa. Cuando nos enteramos de su condición, que fuimos a hacer todos los procesos médicos, oncología, tratamiento de quimio, yo le dije a él, yo te voy a acompañar todos los días y no sabíamos, amados, si esto tendría un final. Orábamos a Dios que Dios hiciera un milagro, que Dios pusiera su mano, pero no sabíamos cuándo el milagro iba a surgir o cuándo aquello iba a terminar. Y yo le hice un compromiso a él de no dejarlo solo en ningún día de su proceso. Claro, hubo días que no pude estar con él, pero no sé cuántos días fue. De hecho, no los contabilicé. No me importaba. Pero él está aquí, él puede contarles a ustedes las conversaciones que de madrugada teníamos y el dolor y las oraciones que teníamos que hacer cuando él estaba prácticamente con un dolor insoportable para recibir el tratamiento de ese día. Y yo doy gracias a Dios que por lo menos me permitió que fueran días de encuentro significativos y que él supiera que papi iba a estar con él, no importa lo que escucháramos, no importa lo que pasara. Y yo lamento que esas cosas no las hice antes, pero gloria a Dios que me dio la oportunidad de hacerlo hoy. Y ahora procuro que eso sea igual con mis nietos, y ahora tengo otro tercero, gloria a Dios. Y ahí está Adrián ahí en los brazos de mamá, gloria al Señor. Y eso es lo que me he propuesto hacer. Y de vez en cuando inventarme algo en mi cabecita, ¿verdad? Para impactar la vida de estos niños. Pero no solamente quisiera hacerlo con ellos, también con los niños de la iglesia. Por eso es que me interesa, y cuando hablo con Cambo de los niños, nos interesa que la iglesia pueda producir momentos y encuentros profundamente significativos. No solamente un evento, sino que haya una secuela que pueda ser perseguida para poder seguir sembrando en esos niños que llegan a la casa de Dios. Porque en sus hogares, amados hermanos, muchas veces no reciben esa atención, no reciben esa presencia, no reciben ese apoyo, no reciben ese amor, no reciben esa palabra. Por eso aquí estamos nosotros como iglesia para hacer algo, aunque sea poner un grano de arena. Porque no se trata solamente de lo que podemos hacer, el hogar es esencial. Bueno, el tiempo sigue corriendo, gloria al Señor, déjenme ir por aquí rapidito. Mire, hay dos cosas más, y este es el tercer cierre, ¿sabe? Mire, leía un artículo y
que decía algunas cosas sobre los hijos y los padres, pero hubo dos cosas que voy a añadir a esta expresión, y es que decía el autor que los padres necesitan, hermanos, darle estructura a sus hogares. Yo sé que hay madres que están trabajando solas la crianza y el manejo de sus hijos, pero a los padres que están aquí, a los padres que están aquí, a los abuelos que estamos aquí, hablemos a nuestros hijos, que ellos tengan estructuras, límites claros. Hoy el mundo ofrece libertades a tutiplén, como dice el jíbaro. Gloria al Señor. Y nosotros somos los responsables de decir, ok, esta es la línea, aquí son los límites, estas son las fronteras, estos son los muros que te protegen. Y esas cosas nos tocan a nosotros. Y lo último que quiero decirles es que, mire, amado, y la pastora me regañaba mucho a mí cuando yo estaba criando a mis hijos, y yo he dicho otras veces, yo salía al patio a trabajar y ella me decía, llévate a los nenes. No sé si era porque ella quería que sacarlos de arriba, ¿verdad? Y lo que implicaba ese jeulú de 3 muchachos arriba. Pero yo sé que no era eso, perdóname, pastora, yo sé que no era eso. Era el deseo genuino de que ellos aprendieran. Tareas simples. Y mi excusa era, negra, es que si hay un accidente, es que si pasa esto, es que yo avanzo más, estoy solo. Y yo me justificaba con estas cosas. Y hoy lo lamento tanto. Porque a los hijos hay que darle alas. Alas que ellos exploren, hagan contigo. A veces hay riesgos que tenemos que permitir que pasen. Claro, es que esto es como la chiringa, ¿verdad que sí? O sea, que se eleven, pero tú ten el cordón. Asegúrate de que no se van a soltar y se va a perder la chiringa, ¿verdad? Allá en la finca, en el vaquerío, porque se desconectó del cordón. Cordón no es control, es cuidado. Es cuidado. Entonces, a veces, ¿verdad? Yo digo, Dios mío, qué error. Por eso es que de vez en cuando, no sé, aquí está, Bradley está con Aisha aquí, no se asusten ahora. Ok, pero yo he puesto a Braden y a Brandon a coger el taladro. Ahora dice, ahora no lo dejan conmigo ahora. Y los he puesto a hacer cosas. Santo Dios, aquí me busqué un lío yo ahora. Bueno, pero el punto es el siguiente. Sépanlo. ¿Por qué? Porque yo no lo hice, no lo hice con mis hijos. Y yo estoy seguro que muchos de ellos hoy la meten, papi, porque tú me has enseñado eso. Me hubieses enseñado, no hubiese tenido que pagar, ¿verdad, Derek? Pero gloria a Dios. Tengo tiempo, ¿verdad? Me quedan todavía tres criaturitas ahí. Así que, Walady, ya me confesé. Pero créame, yo tengo cuidado. No los voy a poner en riesgo de que nada malo les pase. Pero que ellos tengan curiosidad, que pregunten. Hace poco, Brady me hizo una pregunta, le compartí a los hermanos, y con esto sí voy a cerrar el tercer cierre, voy a cerrar, amado. Miren, ¿cuál es el cuarto? Me faltan 3 todavía. Miren, me hizo una pregunta y yo cuando fui a contestarle me di cuenta que estaba incapacitado para contestarle. ¿Por qué? Porque pensé esto, ¿cómo le explico esto en un nivel de comprensión que él no entre en crisis ni se escandalice, pero que él pueda comenzar a abrir su mente a otras posibilidades? ¿Sabe qué me provocó esto? Y todavía estoy en ese ejercicio, a indagar, a buscar recursos. ¿Cómo lo hago? Porque la conversación con él no ha terminado. Y tengo una asignación para resolver un dilema que él tiene en un área muy específica respecto a las creencias sobre la ciencia. Y yo no estaba capacitado. Y me di cuenta, Dios mío, ¿cómo yo lo hago? Y estoy buscando, porque tengo que volver a ir con él y decir, Braden, ¿te acuerdas de lo que hablamos aquel día? Y darle una respuesta. Así que hay días que tú vas a decir, no sé qué voy a hacer. No tengo recursos para responder a esta situación, pero me comprometo a hacer
lo que sea para aprender. Y cuando tengas la respuesta, darla con claridad al nivel de comprensión, por supuesto, que el niño pueda tener. Pero son los retos, amados hermanos, son los retos que tenemos. Retos excelentes, maravillosos. Tú estás puesto por Dios aquí para enfrentarlos, para desarrollarte y ser el mejor padre que pueda ser, y que tu hijo o tu hija pueda sentirse completamente orgulloso y orgullosa de decir: este es mi papá, esta es mi mamá. Gloria al Señor. No somos perfectos, pero tenemos que perfeccionarnos día a día. Amén. Dios bendiga a los padres. En este día les deseamos muchas felicidades, muchas bendiciones. Amén. Pero por favor, no olviden estos breves consejos, experiencias que hemos relatado, y sea un mejor papá para sus hijos en el presente y para las futuras generaciones que se levantarán sus lomos en la vida de sus nietos y sus nietas. Estamos de pie y oramos. Gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Padre celestial, te damos gracias en esta mañana por la vida de cada hombre, Padre, que carga sobre sí ese título honorífico, un título de responsabilidad, un título que nos acerca a ti, oh Padre, porque tú eres el Padre celestial, el Padre perfecto, de quien aprendemos cada día desde este lado de la eternidad a ser mejores hombres y mejores padres. Perdónanos, Señor, cuando no supimos qué hacer, qué decir, pero queremos aprender cada día, Señor, para estas nuevas generaciones, estos nuevos retos que hoy, Señor, se presentan para cada familia, Señor amado. Pero sabemos, oh Dios, que en ti encontraremos la sabiduría, la inteligencia, las fuerzas para poder ser mejores hombres y mejores padres. Y recurro a ti, oh Cristo de la gloria, para que esto hagas en nosotros, hagas en mí, en el nombre poderoso de Jesús. Si en esta mañana, aunque el mensaje se ha desarrollado en torno a la temática de los padres, pero ya he dicho que tenemos un Padre celestial que nos ama, que nos dio a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Lo primero que expresé fue que aprendamos la importancia de que los niños aprendan a amar a Dios. Ese es el principio de todas las cosas. Por tanto, si hay alguien aquí en esta mañana que no está en un vínculo, en una relación con Cristo, hoy el Padre Celestial te dice a ti en esta mañana: he dado a mi Hijo por ti. He dado a mi Hijo por ti para que seas salvo, para que seas salva. Si hay alguien que en esta mañana desea entregar su vida a Cristo, reconciliarse con el Señor, hoy es un buen día. Hoy el Padre Celestial, el Padre que no te fallará, el Padre perfecto, te invita a venir a sus brazos para recibirte como su hijo, su hijo y como su hija. ¿Habrá alguien esta mañana? O si alguien está en la necesidad de oración, amén, también el altar se abre para usted. No importa cuál sea su necesidad, el altar está abierto. O si estás enfermo o enferma, también el altar se abre para recibirte. Porque la oración de fe, dice Santiago, sanará al enfermo. ¿Habrá alguien esta mañana? ¿Habrá alguien esta mañana? Oh, gloria a Dios. Te adoramos. Dele gracias al Señor. Adore el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Padre, mira la audiencia que está viéndonos, Señor, a la distancia. Si allí alguien, Señor amado, en esta mañana, Padre, es redarguido por tu Espíritu Santo y siente el peso y la necesidad, Señor amado, de este momento rendirse a ti, recibe esa vida, recíbela en el nombre de Jesús. Si está enfermo o enferma, Señor, que sea sanado en el nombre de Jesús. Que experimente, Señor, un milagro en su vida en el nombre de Cristo.
si está triste, angustiado, afligido, Señor amado, que reciba, oh Dios, aleluya, el consuelo, la fortaleza que solamente tú puedes dar, y la paz que sobrepasa todo entendimiento arrope su vida en el nombre poderoso de Jesús. Mira, Señor, la familia Jones, seguimos clamando, orando por ellos, Padre, para que sean fortalecidos en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Dele gracias al Señor.